Desarrollo económico, presentado por Angie Rodríguez, Alejandro Hernández y Paula Rey. El desarrollo económico, por definición, toma dos condiciones para determinar que un país ha obtenido un desarrollo económico. Primero, que haya un crecimiento económico y segundo, que haya una mejor calidad de vida de la población. En este orden de ideas, Colombia inicia su historia como una nación independiente en 1819, tras la batalla de Boyacá, liderado por Simón Bolívar. La geografía de la naciente independiente colombiana estaba todavía atrapada en la etapa colonial heredada de los españoles, es decir, ninguna inversión en infraestructura social para que las personas vivieran dignamente. Muchas personas, por efectos naturales, sufrían de inundaciones que destruían casas y cosechas, altas temperaturas y de muchas enfermedades que esto traía. Cabe resaltar que la esperanza de vida en el siglo XIX se reducía debido a los malos hábitos sanitarios de la época. Solo a finales del siglo comenzaron los centros urbanos más importantes a introducir servicios públicos y normas de higiene que podamos considerar eficaces, pero es poco probable que las ciudades fueran más saludables que las áreas rurales. Colombia necesitaba desarrollarse económicamente, pues si quería poner al tanto de la economía mundial necesitaba desarrollarse. Pero veremos que el siglo XIX fue una época de grandes discusiones sobre el futuro del país, y esas discusiones retrasarían a Colombia. En infraestructura, Colombia se encontraba muy atrasada. Las condiciones para una transformación económica no se daban debido a la falla de vías que comunicaran con el resto del país, aumentando los costos de producción y desmotivando a los empresarios para invertir en el país. Por tal motivo, las exportaciones colombianas fueron poco competitivas a largo plazo, en comparación a los provenientes de países más accesibles. Una parte notable de las dificultades del sistema existente provenía que daba la utilización general de la mula como medio de transporte. El diseño de los caminos buscaba las diversas poblaciones siguiendo las líneas más cortas posibles, aunque éstas implicaran pendientes elevadísimas, aunque no hay que olvidar la frecuente utilización de cargueros humanos fragmentando la economía del país. La tendencia en Colombia era para crecer por la cuadricefalia urbana, entendida como la polarización del crecimiento urbano en torno a cuatro grandes ciudades mayores, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Por el efecto de la cuadricefalia, se produce un fenómeno de migración hacia las grandes ciudades, pero estas no fueron suficientes ya que la mayoría de la población colombiana pertenecía a la población rural. Este relativo crecimiento no alcanzaba a satisfacer los deseos de los dirigentes colombianos, debido a que necesitaban más personas en el territorio nacional, por lo que el gobierno nacional extendió invitaciones a los extranjeros para que residieran en Colombia, pero sin ningún motivo. También cabe resaltar que en el siglo XIX la alimentación de la época destacaba la yuca, que constituía la base de la alimentación en la costa atlántica. El plátano, que desempeñaba un papel similar en el Cauca, el maíz de consumo muy elevado en Antioquia y extendido por casi todo el país, y la papa en Boyacá, Cundinamarca y las altiplanicies del sur. Además, el elevado consumo de azúcares, bajo la forma de panela transformada en bebidas alcohólicas o en dulces, que siempre sorprendió a los viajeros extranjeros, resultarían disponibilidades de calorías sorprendentemente altas. El consumo de proteínas se basaba en algunos productos vegetales, como el frijol, maíz y trigo, fundamentalmente, y en pescado en las áreas costeñas y otras comunidades ribereñas, cerdos y ganado vacuno. Una de las estrategias de contacto de Colombia con las potencias mundiales del siglo XIX había comenzado en la década de 1820, cuando se firmaron tratados de amistad, comercio y navegación con los Estados Unidos, en 1824. Gran Bretaña en 1825 y los Países Bajos 1829 y Francia 1830. Estos tratados, renovados periódicamente, se consagraron las cláusulas de nación más favorecidas y de reciprocidad con ellos. Colombia esperaba no solamente una mejor integración del país en el mercado mundial, sino también una mayor diversificación de mercados de venta. En 1830, bajo la presidencia de Simón Bolívar, se inicia un nuevo manejo en los gobiernos de la Nueva Granada.
Se apartaron del prevaleciente régimen proteccionista y adoptaron un sistema selectivo de privilegios. Esta apertura económica en sus fundamentos fue bien acogida por la mayoría de las clases altas del país. Cabe anotar que las élites intentaron conseguir de este modo un desarrollo sostenido y al mismo tiempo mejorar las oportunidades que enriquecerse. En 1845, bajo la presidencia de Tomás Cipriano en Mosquera, dio avances en el transporte fluvial. Este transporte era relativamente barato, sobre todo desde la estabilización de la navegación a vapor a mediados del siglo. El río Magdalena experimentó un notable avance y se apoyó a la construcción de vías de comunicación, mejorándose paralelamente a la formación profesional de ingenieros. En 1847, bajo la impresión de intentos fracasados de industrialización y junto con el mercado mundial en expansión, inició los pasos determinantes hacia la fijación del principio de libre comercio, que estaría vigente como doctrina hasta principios de 1880. Esta política, sentada paso a paso desde mediados del siglo, se puede describir con las siguientes claves: reducción de impuestos en producción y venta, facilidades en las compraventa de tierras y transición por la propiedad individual, construcción de redes de carreteras, delegación de competencias estables a distritos administrativos o particulares, así como libertad de expresión y libertad de cultos. En lo que lleva del siglo, del antiguo Estado colonial mercantilista se había retirado de la economía y durante la hegemonía del Partido Radical solamente se le asignó la función de vigilar sobre los principios de libre comercio. No obstante, a pesar de que el marco jurídico reflejó el espíritu liberal del tacto, no pudieron pasar inadvertidos los grandes obstáculos sociopolíticos que impidieron el mejor funcionamiento de la economía de la exportación e importación. Existió poca estabilidad institucional, no solo durante las guerras civiles, sino también el tiempo de paz, debido principalmente a la corrupción y carencia de profesionalismo entre los funcionarios. Se produjeron con frecuencia enfrentamientos insalvables entre el derecho positivo nacional y la interpretación local, condiciones que limitaron considerablemente el margen de acción de los empresarios. En la época, se inició un periodo de exportaciones e importaciones que duró hasta 1910, ya que con la desregularización del sistema mercantilista, a pesar de las dificultades mencionadas, el desarrollo hacia afuera se puso en marcha con la cuantificación de las exportaciones e importaciones que trajo consigo considerables dificultades. El recuento de la población de 1898 y el censo de 1905 tuvo un crecimiento de la población inferior al 2% anual y a mediados del siglo XX experimentó un crecimiento poblacional del 3% anual y al final, en el principio, las bajas tasas de crecimiento de la población se explican por tasas muy elevadas de natalidad, con tasas también muy altas de mortalidad, como para la expectativa de vida de los colombianos, según el censo de población de 1905, fuera de apenas 32 años y medio. El proceso colombiano fue muy acelerado, pues entre 1905 y 2005 su población pasó de 4.7 millones de habitantes a 41.5 millones, según los datos censales del DANE, multiplicando Colombia su población por casi 9 veces en 100 años. Bogotá, en su proceso de urbanización, fue un caso extremo porque de contar con 100.000 habitantes en 1905, un siglo después había multiplicado por 68 veces esa población. Entre 1905 y el 2000, el crecimiento del Producto Interno per cápita fue inferior al crecimiento de la población y agrega que con niveles de desempleo, subempleo, informalidad y pobreza que afectan negativamente al 55% de la población, es claro que el crecimiento económico colombiano fue insuficiente. En el siglo XX dividiremos el desarrollo económico en 3 fases. La fase 1, de 1905 a 1929, de desarrollo primario exportador. Al comienzo del siglo XX, las condiciones no podían ser más deplorables para el país. Luego, en un siglo XIX, en crecimiento del PIB
per cápita del 0,1% entre 1800 y 1905. Las tasas de natalidades altas y sostenidas con tasas de mortalidad también elevadas y sostenidas definen el punto de partida con baja tasa de crecimiento de la población, oscilando en esa primera mitad del siglo XX entre 1,9% y 2,4% anual. La guerra de 1885 y al final de la guerra de los 1000 días, la economía redujo su tamaño. Entre 1886 y 1905, el PIB per cápita se contrajo al 0,5% anual. La deficiente infraestructura no permitiría articular un mercado nacional digno de tal nombre. En 1913, el tendido ferroviario era de 1.063 kilómetros, mientras Argentina tenía de 31.859 kilómetros en ese mismo año. En el plano político, al año siguiente, terminada la guerra civil de los 1000 días, además del país devastado, venía la desmembración de su departamento más rico, Panamá. Entre 1910 y 1919, el café en las exportaciones colombianas tenía una participación por debajo del 50%, pero ya en la década siguiente, de 1920 a 1929, llegaría el 69% del crecimiento del PIB per cápita y estuvo por encima del 3,7% del crecimiento de la población, 2%. Además, el proceso económico moderno arranca de un punto muy bajo, como fue el caso colombiano. Las tasas de crecimiento del PIB per cápita evidentemente han de ser elevadas, pero ello no están méritos al esfuerzo realizado por nuestro país. Por cuanto las economías desarrolladas desde entonces entraban en un proceso de deceleración resultante de la Primera Guerra Mundial. De la crisis económica mundial de 1929 a 1932 y de proteccionismo a ultranza que frenó el comercio internacional desde 1914 hasta la Segunda Guerra Mundial. Colombia en esa primera fase logró la tasa de crecimiento del PIB por habitante más alta en la centuria considerada. Fase 2, 1945-1974 de industrialización dirigida por el Estado. Los años 30 fueron, sin embargo, inmensamente proligios en nuevas formas de intervención, al tiempo que se desarrollaba toda una nueva concepción del Estado como regulador de la vida económica y social. Las nuevas formas y concepciones no surgieron como producto de la aplicación de teorías económicas abstractas, algunas de las cuales eran desconocidas en el momento en que se adoptaron muchas de las políticas que más tarde se les atribuyeron. Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron evidentes profundos cambios en la estructura económica y quedaba atrás al país pastoril y agrícola, con un peso en la composición del PIB del 41% en 1945 y 1949, la cual bajaría casi a la mitad en 1970 y 1974 para ganar peso relativo en la industria manufacturera del 15% al 23% en ese periodo. En el sector terciario, el comercio y los servicios tuvieron una expansión notable. Estas actividades representaban el 50,2% del PIB en 1945 y 1949 y pasaron al 64,7% en 1970 y 1974, como consecuencia del crecimiento y de la relocalización espacial de la población, principalmente en áreas urbanas. La tasa de inmigración campo-ciudad fue relativamente baja entre 1938 y 1951, del 1,2% promedio anual. Pasó a una tasa relativamente alta entre 1951 y 1964 del 2,3% promedio anual, la cual se mantuvo en el periodo siguiente de 1964 y 1973. En el breve lapso de 22 años, hubo 9,2 millones de nuevos habitantes en cabeceras municipales que requerían ser alojados, vestidos, alimentados y educados para que fuera posible satisfacer esas necesidades vitales y debían contar con un empleo digno. Esta fase está caracterizada por el descenso drástico en la tasa de natalidad. A partir del periodo intercensal de 1973 y 1985, con un bajonazo de esta tasa del 41,07 por 1000 al 32,64,
aunque su disminución se había iniciado en el periodo precedente, 1964 y 1973, y estuvo presente tal descenso en los siguientes periodos hasta la fecha. Esta fecha estuvo acompañada de mortalidad en continuo descenso, por lo cual bajó aún más la tasa de crecimiento de la población, por debajo del 2% anual, guarismo muy próximo a la tasa registrada de 100 años atrás. Fase 3, 1990 y 2008 de apertura externa, más conocida como era neoliberal. En el último cuarto del siglo pasado, 1975 y 2000, en la población en edad de trabajar, PET, hubo un crecimiento diferenciado entre la población joven entre 15 y 34 años y la población madura entre 35 y 59 años. Y pues mientras la primera creció en una tasa del 2,3% anual, la segunda lo hizo al 3,6%. El tamaño de los hogares se ha venido reduciendo por múltiples factores educativos, territoriales y económicos, de 4 o 6 miembros en 1995 a 4,2 en 2005. Por la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, como resultado, la tasa de dependencia económica viene disminuyendo. Estos es cada vez en el lapso del tiempo de la población económicamente activa, 15 y 64 años. La que participa en el mercado laboral tiene que sostener una proporción menor a la población inactiva, con población menor en disminución y adultos mayores en aumento. Fue en esta ocasión la teoría, como representante de la corriente principal neoclásica, procedió a la política económica y aquella a remozar la política liberal. Encontrar la raíz de la ineficiencia económica en el excesivo intervencionismo estatal, que no dejaba actuar libremente a la mano invisible del mercado para la óptima asignación de recursos, vía precios, y por tanto la apertura externa era la vía para acelerar el crecimiento de la productividad y del producto. El problema central con la puesta en movimiento de la apertura externa es que la creación de nuevas capacidades productivas ha sido más lenta que la destrucción de viejas capacidades, con generación, por tanto, de la informalidad laboral, y cuando se han creado nuevas capacidades con creación de nuevos empleos. Estos se han hecho al amparo de la desregulación en materia laboral, con precarización del empleo, para situarse muy bajo en materia de productividad del trabajo, fenómeno destacado por Ocampo. Se inició también la transición para intentar superar la crisis del modelo fordista de acumulación a nivel mundial y en el plano doméstico. Algunos consideraron que desde comienzos de los 70, en el cuestionamiento del modelo de la industrialización por sustitución de importaciones dirigido por el Estado, se habría abierto paso el nuevo modelo de apertura externa de la economía, solo que desde 1991 el proceso se aceleró. Antes de llegar al siglo XXI, Colombia entra en un nuevo modelo económico, el modelo neoliberal. Las autoridades solicitaron al FMI apoyo al Plan Colombia e incorporarlo al programa macroeconómico. El gobierno propuso que las metas de déficit fiscal se ajusten hacia arriba por el monto de los préstamos concesionales que desembolsan en Colombia apoyo a la Plan Colombia. Esta propuesta fue aprobada por el directorio del FMI. Se trata de la adopción de reformas estructurales bajo los lineamientos de los organismos financieros internacionales, y es la profundización de las medidas adoptadas en la década de los 90, apertura económica. Primer acuerdo. Fue firmado en diciembre de 1999, extendido hasta el año 2002, bajo el gobierno de Andrés Pastrana Arango, 1998-2002, consistente en un préstamo de 2.700 millones de dólares que se desembolsará durante 3 años. Dicho desembolso está sujeto a los siguientes compromisos. El primero, ajuste fiscal del sector público combina. Estabilizar la deuda externa del sector público en un 34% del PIB para el 2002. 11% de inflación para 1999, 6% para el año 2002. Déficit de 3.2% del PIB para el 2002 en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Crecimiento económico para el 2002 del 4.8%. Segundo acuerdo. En diciembre de 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2002-2006 firmó con el FMI un acuerdo de stand-by por un monto de 1.548 millones de dólares, el cual establece las políticas macroeconómicas de Colombia para los años 2003 y 2004, con vigencia hasta el 15 de enero de 2005. A principios de 2003, de igual manera, se firmó un memorando de compromisos entre el gobierno y el Banco Mundial sobre la base de las recomendaciones del memorando confidencial entregado por este último en el segundo semestre de 2002. Los compromisos adquiridos buscan principalmente garantizar el pago de la abultada deuda externa del sector público colombiano y el saneamiento de las finanzas públicas. Dicho desembolso está sujeto a los siguientes compromisos. El primero, déficit del sector público consolidado para el 2003 de 2.5% del PIB y para el 2004 de 2.1% del PIB. Inflación del 5.5% para el 2003. Y el tercer acuerdo fue firmado en abril de 2005 después de haber sido prorrogado el acuerdo anterior hasta el 15 de abril de 2005 bajo el gobierno de Uribe, con vigencia de 18 meses por un monto de 600 millones de dólares. Dicho desembolso está sujeto a los siguientes compromisos. El primero, déficit fiscal del gobierno para el 2005 de 2.5% del PIB. Déficit fiscal del gobierno para el 2006 del 2% del PIB. Reducir la participación de la deuda con relación al PIB en un 40% en los próximos 10 años. Crecimiento económico para el 2005 y 2006 del 4%. Y la inflación para el 2005 del 5%. Sacrificios para la nación. Comprenden una serie de ajustes que implican más impuestos, menor gasto social, disminución del Estado, recorte de transferencias a los gobiernos locales, reforma laboral y pensional, fortalecimiento de las instituciones recaudadoras, así como también la exigencia de gravar todos los alimentos y medicamentos, al igual que acabar con el ISS, Instituciones de Seguridad Social. Promoción al ataque contra las organizaciones de trabajadores, en particular las de salud y educación. Privatización de todos los servicios sociales y la inversión en infraestructura pública, entre otras. Son muchos los agentes y sectores económicos sacrificados. Privatizar la salud pública y abandonar las responsabilidades sociales del Estado sin importar dejar miles de trabajadores en la calle y a los usuarios más desprotegidos que nunca. 2.2 millones de nuevos afiliados fueron a engrosar las EPS privadas, lo cual implicó que la participación de ellas pasó del 40% del mercado al 65.2%, a costa del debilitamiento de la seguridad social estatal. Dichas medidas han favorecido el esquema de competencia establecido por las instituciones privadas prestadoras de salud, quienes llegando al tope de su capacidad de afiliación tienden al desmejoramiento en la calidad de la prestación de sus servicios asistenciales de salud, sin que la Superintendencia de Salud tome medidas al respecto, dando a entender una clara demostración de su inclinación al favorecimiento de las entidades monopolizadoras de la salud. El Estado habla de estar subsidiando al ISS y cubriendo sus déficits con recursos públicos a fin de enredar y confundir a la opinión pública y justificar sus anhelos privatizadores y liquidadores, a complacencia con las exigencias del Fondo Monetario y las grandes multinacionales de la salud. Siguiendo la Ley 100 de 1993, en materia pensional, el gobierno de Álvaro Uribe se comprometió ante el FMI en adelantar la elevación de la edad para poder pensionar, que estaba prevista para el año 2014. Las mujeres a los 57 años, los hombres a los 62. Un impuesto a las pensiones superiores a 4 salarios mínimos. Eliminación de la mesada 14 y de todos los regímenes especiales, Magisterio, Ecopetrol y Telecom. El gobierno, bajo estos acuerdos, ha tenido que implementar reformas que a su vez implican recortes de las transferencias a los gobiernos locales,
que a su vez deben hacer un mayor esfuerzo en la generación de rentas propias y disminuir sus gastos, con la agudización en los problemas de la seguridad social junto con ajustes financieros orientados a recortar las prestaciones y aumentar el tiempo de cotización. El ajuste fiscal tiene un costo inevitable, el cual se pretende amortiguar con la introducción de programas de emergencia social, enfocándose hacia la asistencia directa a los miembros más vulnerables de la sociedad, como las mujeres y los niños, y hacia la inversión de infraestructura como una herramienta temporal para la creación de empleo. Sin embargo, este tipo de programas son de carácter residual, porque tratan de amortiguar los efectos sociales de las reformas y no cambian el carácter de las mismas, que es recesivo y contraccionista, e implica un deterioro general de las condiciones sociales. Hoy, el servicio de la deuda compromete más del 80% de los ingresos tributarios del país. Es decir, por cada peso que los colombianos pagamos de impuestos, 80 centavos se destinan a honrar compromisos de deuda pública originados en la insostenible escalada de las tasas de interés, tanto internas como internacionales. A raíz de la frase célebre del gobierno, el Estado gasta mucho y los ciudadanos pagan poco, buena parte de las reformas tributarias aprobadas en el país han tenido como objetivo aumentar los recaudos, respaldados básicamente en impuestos indirectos y con grandes beneficios a las rentas de capital. Las diversas reformas tributarias han terminado por configurar un esquema que se empecina en aumentar los impuestos indirectos, los más regresivos, como el impuesto al valor agregado IVA, cuya base se amplió incrementando su tasa del 10 al 16%. La importancia que adquiere el impuesto del IVA es porque este vino a suplir los ingresos perdidos por los impuestos de aduanas en un proceso de apertura comercial. El IVA es un tributo cuya contribución al bienestar es precaria y que afecta, por el contrario, y de manera especial, a quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo, es decir, a los más pobres. Cada acuerdo que se firma con el FMI lleva implícito de manera irónica la promesa de un mejor futuro y de un desarrollo económico creciente y sostenible para el país. Entorno macroeconómico. Inflación. En el año 2015, por la intensificación del fenómeno del Niño y las preocupaciones relacionadas con su persistencia, están generando presiones de oferta en este componente. En efecto, se observan algunas caídas importantes en los niveles de abastecimiento de alimentos a las principales centrales de abasto del país. La inflación de bienes y servicios transables aumentó. La devaluación del peso fue el principal responsable de este comportamiento. Creemos que estos efectos podrían prolongarse por lo menos hasta finales de este año. La variación anual del IPC de los bienes y servicios regulados volvió a incrementarse en septiembre. Este comportamiento estuvo asociado principalmente a un notable crecimiento en los precios del gas. Elevamos el pronóstico de inflación para el cierre de 2015 a 5.6%. Los precios de los alimentos completaron 2 meses de incrementos consecutivos, tanto en los procesados como en los perecederos. La intensificación del fenómeno del Niño y las preocupaciones relacionadas con su persistencia están generando presiones de oferta en los precios de los alimentos. Se observan caídas en los niveles de abastecimiento de alimentos en las principales centrales de abasto del país. La inflación sin alimentos se alejó aún más del máximo del rango meta del Banco de la República, el cual había superado el mes previo. La evaluación del peso fue el principal responsable de este comportamiento. Anticipamos una moderación de la inflación del IPC de bienes y servicios no transables a lo largo del próximo año, ante el debilitamiento de la demanda interna que ha sido más rotundo del que habíamos anticipado previamente y que sugiere una brecha negativa del producto mucho más amplia en lo que resta de este año y en 2016. La inflación de los alimentos fue el principal responsable del aumento de la inflación anual en septiembre.
La inflación de alimentos perecederos fue la principal responsable de la aceleración de la inflación de alimentos, como era de esperarse, dado que este rubro es el más sensible a distorsiones climáticas, como las que se está produciendo el fenómeno del Niño. Se registra una caída de 6.6% en el volumen total abastecido de la muestra a nivel nacional. En el periodo se observó que en 13 de las 16 centrales mayoristas disminuyó el abastecimiento en el total de los alimentos que entran a esas centrales de abasto. La más grande central de abastos de Bogotá, Corabastos, la caída en el nivel de abastecimiento en ese periodo fue de 8.5%, con descensos de 10.4% en frutas, 11.2% en tubérculos, raíces y plátanos y 8.4% en verduras y hortalizas. El mercado cambiario. En el 2014, el mercado cambiario y la tasa de cambio presentó dos fases bien pronunciadas. Un primer semestre con revaluación, el cual la TRM pasó de 1.920 pesos a comienzos del año a 1.850 pesos en julio. Luego se revierte la tendencia y actualmente se cotiza alrededor de 2.300 pesos, terminando el año completo con una devaluación del peso alrededor del 21%. Este comportamiento de la tasa de cambio se explica por la confluencia de varios factores externos e internos. En lo externo, las expectativas de un cambio en la política económica norteamericana hacia una política menos expansiva, un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos, y en lo interno está un mejor ingreso de recursos por endeudamiento del sector público en dólares y una importante inversión y intervención del Banco de la República en el mercado cambiario. Las cifras de la balanza cambiaria muestran que durante el 2014 continuaron los reingresos netos por operaciones de la cuenta de capital, tanto del sector privado como del sector público, con cifras preliminares a noviembre 29. En las cifras del sector privado se destacan los flujos provenientes de inversión extranjera directa y por inversión extranjera de portafolio. Se dio una salida de divisas que compensaron parcialmente estos ingresos. La inversión de los colombianos en el exterior, tanto directa como de portafolio, y las operaciones netas hacia cuentas en el exterior. Las reservas internacionales netas del país registraron un importante crecimiento, llegando a 47.400 millones de dólares en noviembre de 2014, un 8.6% por encima del nivel que se tenía en noviembre del 2013. Conclusiones. Colombia se encuentra consistentemente entre las economías más dinámicas de América Latina, pero es vulnerable a cambio en los mercados de materias primas y la desigualdad continúa siendo alta. El crecimiento fue liderado principalmente por el petróleo y la minería. La informalidad laboral contribuye a la productividad, la pobreza y la desigualdad. El sistema tributario recauda poco, es desigual y no favorece a la inversión. El sistema de pensiones cubre poca gente y subsidia a los ricos. Principales recomendaciones: invertir más en infraestructura, competencias y habilidades e incrementar la competencia para aumentar la competitividad y diversificar la economía. Proveer incentivos para reducir la informalidad. Implementar una reforma estructural del sistema tributario para fomentar la inversión e incrementar la recaudación. Reformar el sistema de pensiones para reducir la pobreza de tercera edad y la desigualdad. Para continuar creciendo a tasas altas y convirtiéndose en un actor regional de relevancia colombiana, tiene que, primero, reformar el sistema tributario para fomentar la inversión y el crecimiento. Reformar el sistema de pensiones para reducir la pobreza y la desigualdad. Incrementar la inversión en infraestructura. Las tasas del impuesto a la renta a las empresas son demasiado altas. El IVA a los bienes de inversión y el impuesto de patrimonio penalizan aún más la inversión. El sistema tributario es complejo. El sistema tributario colombiano hace que por reducir la alta desigualdad de ingresos. La recaudación del impuesto a la renta de las personas es baja debido a que generosas exenciones y deducciones que favorecen principalmente a los ricos, las pensiones altas y los dividendos están exentos. No todo el mundo paga impuestos debido a muchas exenciones y regímenes especiales, a que también aumenta los costos de administración y cumplimiento.
informalidad del conflicto armado y la evasión tributaria han reducido los ingresos fiscales.